Sin lugar a dudas, al menos acá en Argentina, el vino es algo muy importante, para todo está el vino. Te juntás con tus amigos para comer un asado, en lo primero que pensás es en el vino. Tenés una cena romántica, que es importante, ¿en qué pensás primero? Tengo un buen vino, ya tengo la mitad, el 50% de la noche asegurada. Pero también, realmente es muy importante, lo que es en este caso, es para futuros emprendedores, porque la verdad que hay un mundo atrás del vino, es algo que realmente muy pocos conocen, y acá te quiero mostrar. Yo, la verdad, este año ya hice mi propio vino, acá está. Entonces te quiero mostrar cómo es paso a paso para hacer un buen vino. En este caso es Malbec. Hay lugares donde vos podés comprar la uva, la haces de forma casera y te haces tu 1, 2 litros, 3 litros de vino. Pero hay lugares que vos podés comprar la uva, ya te la muelen y todo, y vos seguís los procedimientos y ya haces tu propio vino. La verdad que es algo muy bueno y realmente puede llegar a ser un buen emprendimiento para muchos. Estos son vinos jóvenes. La verdad que lo hicimos en marzo, ya tenemos un vino, pero también si lo querés prolongar en el tiempo, lo podés dejar añejar, tenés varias alternativas, lo podés dejar en botella, podés comprar una barrica que la verdad hay acá en la provincia de Mendoza, hay lugares donde la hacen, no son demasiado caras, se puede hacer, o sea, puede ser un emprendimiento a futuro para muchos y realmente es algo que te va a gustar, que así bueno. Te dejo con el video, espero que te guste y vamos a ver cómo sale nuestro vino. Bueno, todo empieza así. Yo la verdad que hice mucha cantidad, entonces lo hice con una máquina, una desparilladora. Pero si vos lo vas a hacer menos cantidad, te podés tomar el trabajo de comprar la uva y la vas poniendo y le sacás, lleva su tiempo. Por eso te decía, eso depende de qué cantidad de vino hagas. Pensá que aproximadamente te va a salir un 50% de lo que compres. Si compras 1 kilo te va a salir medio litro de vino aproximadamente. Y las aplastamos. Esto no sirve hacerlo con la multiprocesadora, ni licuadora, ni nada, porque tiene que quedar, ¿ves? Lo más sano posible el orugo, no tiene que estar procesado. Esto si lo haces así con ganas, se rompe enseguida. O si lo querés, tenés un hijo y querés que juegue, le limpiás bien los pies, lo pones en una palangana más grande y lo haces pisar bien la uva. Entonces esto le damos hasta que, ves, estén bien rotos. Yo ahora lo voy a hacer todo y te lo voy a mostrar cómo queda. Igual te muestro también cómo lo hicimos con la desparilladora. Bueno, y así es como quedaría. La verdad que no me llevó mucho tiempo. Entonces vos vas a ver los ollejos y lo que va a hacer
A ver si te lo puedo mostrar lo que va a ser el futuro vino. Bueno, así es como debería quedar después de la molienda. Esto ahora hay que agregarles unos aditivos, uno que es para un protector del vino y otro es una levadura. Ahora le vamos a agregar. Es recomendable, mirá, marcar cuál es el nivel del vino con el mosto. ¿Por qué? Porque así cuando a medida que va fermentando vamos a ver hasta dónde llega. Esperemos que salga un buen vino. Y acá ya vamos viendo cómo se va de a poco fermentando. A las pocas horas de la molienda le tenemos que agregar metabisulfito de potasio. Esto es aproximadamente para estos 15 kilos de uva molida, hay que agregarle 5 gramos de potasio, del metabisulfito de potasio. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito del mosto, así. Vamos a disolver ahí los 5 gramos. Disolvemos primero acá. Este es un protector para la uva, para protegerlo de posibles enfermedades del vino. Después lo que vamos a hacer, pero ya mañana, vamos a dejar pasar 24 horas, es agregarle fermento. Entonces ahora ya lo disolvimos, lo volcamos al vino, a lo que va a ser nuestro vino, y lo revolvemos con una cuchara en lo posible de madera. Resolvemos bien, que se integre el protector por todo el vino. Este proceso de mezclado hay que hacerlo por lo menos 2 veces por día. Así se va renovando. Si vemos pedacitos de los palitos que han quedado, los sacamos. Eso va a hacer el vino mucho mejor. ¿Ves? Estos cositos a medida que la uva no, la uva tiene que quedar. Y lo volvemos a tapar, ya no de forma hermética, porque esto va a emitir gases. Si tenés un tul o una tela, le pones una tela, porque esto va a fermentar y los gases de fermentación tienen que salir, porque si no va a explotar. Así, bueno, ahora mañana, esto lo vamos a dejar unas 24 horas más. Mañana le vamos a agregar la levadura. Bueno, y ahora vamos a preparar la levadura. Acá hay un vaso de agua de la can natural. Le vamos a agregar 5 gramos de levadura. Es levadura para vino, ¿no? La vamos a disolver. Pero le vamos a agregar también
la misma cantidad del mosto. Mirá el colorcito que ya va tomando, ¿eh? Vamos a revolver, la vamos a disolver. Esto está aproximadamente a temperatura ambiente. Estamos en Argentina. Ahora hay una temperatura de 30 grados. No sé si ahí se alcanza a ver, 30.2. Bueno, a esta temperatura lo vamos a dejar que active. Si querés se le puede agregar azúcar también, pero en este caso no hace falta por la temperatura. Lo vamos a dejar que active tapado media hora y después lo vamos a poner en el vino y lo vamos a revolver también. Bueno, y una vez que tenemos la levadura activada, ya pasaron 30 minutos, la vamos a volcar y vamos a revolver. Este proceso de revolver hay que hacerlo 2 veces por día, 2 veces por día, porque se tiene que ir aireando todo un poco. Hay que hacerlo tranquilo. Todo estas cosas se hacen con paciencia. Si vemos un palito lo vamos sacando. Bueno, así está después de la fermentación. Creció considerablemente el tamaño. O sea, tiene desde lo que estaba, porque tiene una marca, viste que la habíamos puesto, tiene aproximadamente unos 6-7 centímetros más de lo que tenía. Bastante duro está el mosto. Esto es siempre que la temperatura esté menos de 30 grados, ¿no? Esto tiene 27.6. Bueno, seguimos revolviendo el orugo. 2 veces por día. Es importante que se vaya oxigenando el vino. Ya tiene aroma a vino. Obviamente todavía le falta. Se nota igual como que está gasificando, que está saliendo todavía, ¿ves? Se nota que hay como burbujas. Bueno, el proceso de esto termina cuando no haya más burbujas. Va a tardar aproximadamente entre 7, 10 días, por ahí 15. Estos hay que medir el grado Baune, pero nosotros no tenemos para medir eso, que así hay que calcularlo en base al tiempo. Tiene que estar entre 2 y 0, eso significa que ya no hay, que todo lo que es el alcohol, ¿cómo es? Que todo lo que es el azúcar de la uva se transformó en alcohol ya. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuando no haya más burbujas así. Por eso hay que revolverlo 2 veces por día, sería lo ideal. Bueno, ahora viene una parte importante. Tenemos que separar, ya pasaron 8 días, ya la primera fermentación pasó. Si nos damos cuenta, bueno, algo que quiero mostrar ahora, el orugo está permanentemente arriba del vino, entonces eso no deja pasar el aire. ¿Eso por qué viene? Eso viene ahora, algo que vamos a ver después. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos sacando el orugo, o sea, todo el vino lo vamos pasando, lo tenemos que separar el vino del pellejo. Entonces usamos simplemente un colador. Y este es el vino
que va a servir. Pero el orugo va a contener mucho vino todavía. Ahora te muestro lo que vamos a hacer. Lo apretamos un poquito, no demasiado. Entonces, el vino bueno va a ser este. Acá tenemos una centrifugadora de esas manuales que se compran en cualquier lado y es barata. Entonces, la ponemos así. Y extraemos ahí está. Esto, que también es vino, lo vamos a poner en otro lugar, en otro envase, porque este es un vino que va a ser de una segunda calidad. Algo va a salir de esto, no es que no. Y esto, que es el vino que fuimos sacando, que va a ser el vino bueno, lo ponemos con un embudo en una botella, plástica, de vidrio, lo que tenga. Es muy importante que llegue hasta arriba y que no quede nada de aire, porque el aire si no lo va a vinagrar y no queremos eso. Entonces, ahora yo voy a hacer todo el proceso, ya te mostré cómo era, y después te voy a mostrar cómo seguimos. Esto... Bueno, acá tenemos nuestro vino. Como donde lo venía poniendo era de 10 litros y no alcanzó a tapar, yo lo estoy pasando a otro que tiene un poco menos. Esto es importante que llegue hasta arriba de todo. ¿Por qué? Porque no debería estar en contacto con el aire, porque si no lo va a vinagrar lo más que se pueda. Ahí está, un poquito más capaz que podemos. Y ahora te voy a mostrar lo que hacemos. Esto, ahora empieza otra etapa, que es la fermentación maloláctica. El vino va a seguir fermentando y va a seguir burbujeando, pero un poco menos. Se va a empezar a decantar, ves que todavía tiene un color oscuro. Esto se va a empezar a decantar y va a quedar toda la borra en el fondo de la botella. ¿Cómo hacemos para esto? Haría falta un burbujeador, que es un aparatito que se le pone un poco de agua, entonces no deja pasar el oxígeno, y cuando va saliendo aire lo va tapando, o sea, deja que salga en los gases de fermentación, pero no deja que entre el aire. Nosotros lo vamos a solucionar con un globo. Le vamos a poner un globo, así, y lo vamos a pinchar. Entonces, hacemos un par de pinches. Entonces, no entra el aire, está bien tapado, y el globo, ¿ves? Le sacamos todo el vacío. Ahí está, no queda nada. Entonces eso lo va a proteger del aire. Esto ahora sí lo tenemos que dejar unos 15 días y hacer algo que se llama trasiego, que es sacarle todo el vino lo más posible sin mover la botella. Yo ahora te voy a explicar, después te voy a explicar cómo lo hacemos.
cuando pase los 15 días, y lo vamos a pasar a otro bidón. Vamos a limpiar el bidón, le vamos a sacar toda la borra y vamos a hacer el mismo procedimiento mientras haya borra. Va a llegar un momento que no va a haber más. Después, si lo queremos más clarito, vamos a poder poner un clarificante natural, como para hacer el vino un poco más delicado. Vamos a tratar de hacerlo el mejor vino posible. A mí me sobró un poquito de vino, del vino bueno. Y como yo en este otro vino me falta un poco para completar la botella, porque tiene que estar de la misma forma, yo lo voy a poner ahí, como para completar la botella. Bueno, y así está. Estos son 2 días de que le hicimos el otro proceso. Faltan, pero quería mostrarte. ¿Ves que ya empieza a decantar todo lo que es la borra del vino? Este es el vino que era de menos calidad, que sacamos del vino del mosto, y este es el otro. Ves que es un poquito menos lo que hay, porque es el vino que tiene mejor calidad. Ahora vos fijate nuestra válvula de seguridad. ¿Ves cómo es? Permite, el vino está lleno hasta arriba, permite que salgan los gases, porque el vino sigue fermentando un poco. Entonces permite que salgan los gases, pero no deja que entre el aire, que es lo que hace avinagrar al vino. Y así evidentemente funciona nuestra válvula de seguridad. Perfecta. Bueno, vamos a seguir esperando. Esto tiene que decantar, creo que va a quedar muy buen. Bueno, acá vamos viendo que ya se están un poco como desinflando. Eso quiere decir, ves que ya está más blandito. Eso quiere decir que está terminando la fermentación, la segunda fermentación, la maloláctica. Entonces ya es hora vamos a dejarlo un par de días más. Esto es aproximadamente a los 15 días. Vamos a dejarlo un poquito más, pero ve que ya se empiezan a desinflar. Y ya tenemos que hacer el primer trasiego, que es sacar el vino. Ya te voy a explicar cómo. Sacar el vino y separarlo de la borra que va decantando, porque esto puede ser perjudicial para el vino. Entonces hay que separarlo para que el vino vaya quedando lo más puro posible. Probablemente haya que hacer una corrección de la acidez. Eso lo vamos a ver, lo vamos a probar el vino y nos vamos a dar cuenta, y le vamos a tener que agregar un poquitito más de metasulfito de potasio, una dosis muy poquita, como para ir mejorando el vino. Bueno, ya es momento de hacer el primer trasiego, que es separar el vino de la borra que va quedando abajo, todo eso que está ahí abajo. Bueno, para eso vamos a necesitar algunos elementos. Una tapita, que ven que yo le hice un corte, y vamos a necesitar también una manguera. Esa manguera la vamos a poner acá, así, para después ponerla en la botella, así. Ahora lo vamos a ver bien. Y porque la manguera no tiene que llegar al fondo, porque si no va a absorber también la borra. Que así, bueno, vamos a preparar esto y vamos a hacer el primer trasiego de este vino. Y necesitamos un bidón también limpio. Entonces vamos a empezar a poner la manguera, cerramos y hacemos como hacíamos en algún momento. Chupamos de un lado y la hacemos correr. Es como se va vaciando, así, así, y se va llenando acá.
Toda la última parte del vino, que no la sacamos con la manguera, la pasamos a una tercera botella. Este va a ser un vino de un poquitito menor calidad como el que teníamos acá. Esto, por supuesto, ahora lo limpiamos bien y volvemos a poner el vino acá y otra vez le ponemos el lobo, porque esto va a seguir fermentando. Ahora le vamos a agregar también, porque recién lo probé, para corregir un poco la acidez del vino, le vamos a agregar también una puntita, apenitas de metabisulfito de potasio. Eso va a ayudar a corregir la acidez del vino. Ahora lo vamos a hacer. Otra forma que tenemos de hacer un trasiego es en una varilla, puede ser de hierro, madera, lo que sea. Atamos con un pedacito de alambre, así, a esta altura, la manguera. ¿Ves? Entonces, cuando esto llega al fondo, ¿me explico? No, o sea, va a quedar por arriba de lo que está toda la borra, todo lo que fue decantando. Entonces nunca va a llegar a chuparla. Solamente va a chupar la parte buena del vino. Y así, bueno, ahora vamos a hacer un segundo trasiego y ya después está listo como para envasar. Bueno, mientras tanto, por otro lado, todas las botellas de ahora en más que vayas usando, te conviene guardarlas. Entonces, ¿qué haces? En un balde con agua, llenás la botella. Te conviene hacer una mezcla de agua y metabisulfito de potasio. Entonces vos llenás la botella con agua y las pones así, en el balde. Y las dejás 2, 3 días, una semana, un mes, el tiempo que quieras. Es importante que el agua no entre dentro de los picos, porque el agua se va a ir descomponiendo. ¿Esto para qué? Para que podamos sacar las etiquetas que ya tienen. Entonces, ya van a estar un poco suaves. Yo ahora no puse. Entonces, directamente, ¿ves? Así no, directamente la sacás o con un cúter o directamente con la mano, una de esas virulanas de acero, y sacás todo. Y vamos a limpiar bien todas las botellas para después rellenar por el vino nuevo. Y así vamos a limpiar las botellas y las vamos a empezar a llenar. Bueno, ya después de que hicimos el último trasiego, que ya vemos que no quedan más sedimentos abajo en la botella, ya hay que pasarlo siempre a vidrio, o damajuana o en botellas. Si no lo vas a consumir, que lo tenés que regalar o algo, lo querés, ponerlo en damajuana, porque si vos lo pones en botella, el vino se hace a finales del verano. Entonces, cuando se terminan todas las fermentaciones, ya estamos en el invierno y por lo general el vino ya no fermenta más. Pero es posible que cuando llegue la primavera, verano, si lo tenés embotellado, hace una pequeña fermentación de nuevo. Entonces, puede ser que los corchos se exploten y se salgan. Pero si no, lo tenés en damajuana y cuando lo vas a usar, lo embotellás. Bueno, yo ahora voy a embotellar embudo. No sé si ahí se alcanza a ver. Un embudo. No lo muestro, así se ve la botella. Pero es el embudo. Y le empezamos a poner el vino. Siempre que el vino llegue hasta el pico, cosa que cuando pongamos el tapón quede la menor cantidad de aire para que el vino no se avinagre. ¿Ves? Yo le pongo ahí. Esto es lo que se llama un vino joven. Por ahí yo le puse un poquitito más. ¿Ves? Ahí me pasé, está por acá arriba, ahí no entra el tapón. Entonces le ponemos un poquito más. Ahí está. Cosa que esté por acá. Cosa que cuando esté el tapón
quede muy poquitito aire. Ahora, una etapa importante, el corcho. El corcho lo mismo, vos vas a ver que hay varios corchos. Si es un vino de guarda, tenés que tratar de que el corcho sea lo más largo posible. Si no es un vino de guarda, no. Ves que hay distintos tipos de corchos, unos que son más largos, unos que son más cortos. Los corchos cónicos, si bien son más fáciles de poner, la verdad que se usan para licor. Yo me compré una encorchadora. No valen caras, la verdad que no valen para nada caras. Entonces ponemos el corcho acá. Acá tiene, lo va achicando a la medida de la botella. Es importante esto, hacerlo con cuidado porque seguramente se te pueda, ahí está, mira, ahí quedó el corcho perfectamente puesto, porque se te pueda llegar a volcar y no queremos que pase eso. Vos viste que todos los corchos tienen cápsulas. Entonces, bueno, yo compré cápsulas que son termocontraíbles. ¿Cómo funciona esto? Pones la cápsula. Yo la compré roja porque el color del vino se asocia con el rojo. Con una pistola de calor ahí ya tenemos nuestra cápsula puesta. Yo ahora hice 3, pero después voy a terminar todos los demás. ¿Cómo sigue el tema? Vas a una imprenta, fíjate que sea una buena imprenta, no sé si conoces alguna. Lo ideal, si vas a hacer algo que vas a querer vender el vino, la verdad que te conviene registrarlo. Yo no tengo registrado este nombre. Por las dudas, nunca se sabe cuándo puede mejorar las cosas. Entonces, ¿qué haces? Fíjate que no esté muy arriba ni muy abajo, lo más derecha posible. Y lo mejor que puedas, no como yo, así. Ahí ves, la misma altura. En la etiqueta por lo general va el nombre del vino, algún logo que tengas, Malbec, la variedad, el año de cosecha y dónde se hizo. Este es nuestro vino. Después también vamos a poner la contra. En la contra le pones la variedad que es, si es Blend, acá es 100% Malbec, como puse, alguna característica del vino que ahora después los vamos a testear y vamos a chequear contra la contraetiqueta. Y la pones donde querés. Por lo general va la parte de atrás a la altura del pie de la contraetiqueta. ¿Ves? Más o menos ahí. Y acá ya tenemos nuestros vinos terminados. Esto para conservarlo hay que dejarlo
7 días, aproximadamente una semana, hasta que se asiente el corcho. Una vez que el corcho se asienta, después lo ponemos en un lugar oscuro, en lo posible, y fresco así. ¿Para qué? Para que el corcho esté tapado por el vino y no entre aire, entonces el vino no se avinagra para nada. Viste que vos ves en muchos lugares que te muestran vinos que están todos llenos de polvo y telas de araña. Bueno, porque esos vinos son añejos, entonces por ahí los dejan 3, 4, 5 años y ese vino se sigue poniendo bueno en realidad. Entonces, 7 días así, el resto así. Acá tenemos nuestro vino, vamos a abrirlo. Bueno, la verdad, yo sé que ustedes no lo pueden oler, pero es impresionante el vino. Esto conviene dejarlo en guarda para que se ponga mucho mejor. Como te decía, después cuando querrás hacer la contra, entonces lo mirás, tiene un rojo intenso, vos ves los bordes, tiene un color, unos tintes violáceos, tiene buen cuerpo, se nota. Casi bueno, vamos a probarlo. Está muy bueno en serio, muy bueno en serio. Tiene un color intenso, un sabor intenso, es fuerte, se queda bastante en el... O sea, un sabor largo en boca. Está realmente muy bueno este vino. Realmente estoy sorprendido de cómo quedó. Es la primera vez que hago y estoy sorprendido de cómo quedó este vino. Bueno, que así es un buen emprendimiento. Espero que te haya gustado el video. La verdad que estoy sorprendido, realmente quedó muy bueno este vino. Que así, bueno, si te gustó el video, como te digo siempre, suscríbete al canal, es gratis y a mí me ayuda a seguir haciendo más videos como este. Muy bueno este vino, me sorprendió.